saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video. Un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de las escuelas del enfoque integral y de la psicología bioética. Hoy vamos a continuar en el ciclo que venimos desde hace unos días de la personalidad, los desórdenes de la personalidad, y hoy vamos a hablar de los desórdenes de la personalidad del grupo C. Ya habíamos visto los A, raros, excéntricos, tendencia al aislamiento, pensamiento desorganizado, descarrilado, carga en el pensamiento, los clúster B, dramatismo emocional, inestabilidad emocional, carga en la emoción, inestabilidad en el autoconcepto, inestabilidad en la autoimagen. Ahora vamos con los desórdenes de la personalidad clúster C o del grupo C. Básicamente, todos los desórdenes del grupo C se llaman desórdenes de ansiedad, y en el antiguo, que a nosotros nos gusta tanto, diagnóstico clínico multiaxial, son los desórdenes de la ansiedad del eje 2. Ya habíamos visto en el eje 1 los desórdenes de ansiedad grave, que no podemos confundir, que son los más discapacitantes, el desorden de ansiedad generalizada, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ataque de pánico. Cuando estamos viendo ya los desórdenes de la personalidad del grupo C, hablamos de que si no son tan discapacitantes como los de eje 1, son discapacitantes porque están enraizados muchas veces en unos sentimientos de inhibición social, de ansiedad, de evitación, de dependencia, de afianzamiento social. Entonces, así como los A tienen un aislamiento social, los Cs tienen un hostigamiento social, tienden a ser hostiles, hostigantes. Los Cs tienden a ser inhibidos socialmente. Entonces, aquí encontramos la personalidad evitativa o evasiva, encontramos la personalidad dependiente y el desorden de personalidad obsesivo-compulsivo. Después vamos a trabajar en lo que son los otros trastornos de personalidad especificados y los trastornos de personalidad no especificados, que básicamente no corresponden, aun cuando existen los rasgos, a ninguna clasificación. En el caso ya del desorden especificado, podríamos llamarlo especificado no clasificado, y el no especificado es no especificado, no clasificado, porque cumple con rasgos de muchísimos otros. Entonces empezamos por el trastorno de personalidad evasiva, en inglés se llama Avoidant Personality Disorder. Es un patrón dominante de inhibición social, de sentimientos de incompetencia, hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y viene desde la adolescencia. Está presente en muchos contextos sociales del individuo y ya se manifiesta por una serie de ítems que ya les voy a decir. Entonces, la persona evitativa evita el estrés social porque tiene muy bajos los umbrales ante el rechazo, ante la crítica e incluso ante la frustración. Para algunos autores, como Beck, Albert Ellis, ellos también sitúan la procrastinación, que es el aplazamiento o no hacer trabajos, evitando precisamente realizarlos porque de pronto van a frustrar al hacerlos. Una muy baja tolerancia ante la crítica, cuando los critican se sienten destrozados interiormente, y un muy bajo umbral ante el rechazo. No toleran el rechazo, y el núcleo que tiene el trastorno de personalidad dependiente es el temor al rechazo real o imaginado, y más que todo imaginado. Entonces, aquí vamos a dar 7 rasgos. Si hay 4 o más, ya se puede hacer una evaluación clínica de la persona, lo tiene. Es muy frecuente en adicciones, sobre todo en las fases tempranas, cuando empiezan los primeros consumos.
porque el evitativo no resiste la presión social, no resiste el estrés social, y muchas personas empezaron con el consumo precisamente ante la presión social, y por temor a ser rechazados, por temor a ser criticados, acceden y le dan el sí a las primeras dosis. Entonces, el primer rasgo clínico es que evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal directo por miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. Entonces, estos temores generalmente son irracionales. Más es lo que está en la cabeza, más es lo que está imaginando. Recordemos siempre una de las premisas que tanto les digo de la psicología bioética, que nosotros sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que está sucediendo realmente. Entonces esta persona imagina que lo van a rechazar. Entonces viene un aislamiento social, pero no es un aislamiento social que obedezca a una decisión personal genuina y legítima, sino simplemente es: no formo parte porque de pronto me rechazan. Entonces se muestra muy poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser de que esté completamente seguro de que va a ser aprobado y va a ser apreciado. Entonces no asume riesgo social. Una persona con un desorden evitativo de personalidad, por ejemplo en un trabajo de televentas, de salir a llamar en frío a otras personas, nunca haría una llamada porque le da miedo el rechazo, le da miedo que le vaya a ir mal. Entonces no asume el estrés social. El muchacho que no invita a bailar a una niña, que no tiene una novia, muchas veces obedece a un evitativo de la personalidad. Así, se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Entonces tenemos que también el umbral ante la crítica es muy bajo, porque esas emociones que se mueven dentro, la vergüenza, cuando la persona es rechazada, criticada, entonces el umbral ante el ridículo es absolutamente bajo. Nosotros hemos visto que en muchos casos de adicciones, tanto en hombres como en mujeres, más en hombres que en mujeres, no todos saben bailar. ¿Por qué razón? Porque hay un evitativo, entonces tiene mucho miedo de hacer el ridículo, de hacer el oso bailando, porque no lo va a hacer bien, porque no es muy experto y por eso nunca aprende. ¿Por qué? Porque hay un evitativo y no asume el riesgo, no asume el estrés social. Entonces, le preocupa muchísimo ser criticado o rechazado, más que todo cuando hay un grupo social, ¿sí? Entre más personas estén, más duro va a ser, y esto puede llevar incluso a lo que se llama el pánico escénico, que la persona no puede hablar en público. ¿Por qué? Porque ese umbral ante la crítica, ante el rechazo, ante el ridículo, ante la frustración son supremamente bajos. Soluciones, resiliencia, piel emocional, asumir riesgo emocional y aprender siempre que, así como el tigre, que es un poderoso animal, el tigre de 15 intentos coge 4 o 5 presas. Entonces, el tigre, siendo mecánicamente superiorísimo a sus presas, también falla. Entonces, ¿qué pasa con el evitativo? Si falló una vez, si fue una vez rechazado, hace el pensamiento dicotómico, el pensamiento por partición de que siempre me van a rechazar. Si una vez fui rechazado, siempre seré rechazado. Entonces no asume el estrés, no asume el riesgo social. Y el estrés social, sobre todo los primeros contactos y de romper el hielo en las relaciones afectivas. Se muestra muy inhibido ante nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. No se siente bien adaptado, no se siente cómodo en las relaciones nuevas cuando hay un nuevo núcleo, se siente diferente, se siente como que no encaja y se ve a sí mismo como una persona con minusvalías sociales, de que no es suficientemente bueno, de que no da la talla. Y aquí vemos que en los términos del psicoanálisis profundo, sobre todo de Karen Horney, lo que es la ansiedad y la maldad básica. La maldad básica es que yo soy malo y eso lo aprendí en la infancia porque mis padres me ridiculizaron, mis padres me trataron mal, mis padres no me dejaron a mí desarrollarme de una manera ordenada y coherente mediante la validación, me invalidaban, me reprobaban. O la ansiedad básica, que es que no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente adecuado, no doy la talla. Entonces, esa ansiedad básica está flotando ahí y va a extrapolar en un desorden de personalidad evitativa.
Y ya por último vemos que se muestra extremadamente reacio a asumir el riesgo personal y a implicarse en actividades sociales que le puedan resultar embarazosas. Por eso les decía lo del baile. Entonces no asume el riesgo social porque está ese núcleo latente del temor, más que todo imaginado, del rechazo. Por lo tanto hay que vencerlo asumiendo el riesgo social, entendiendo que si algunas veces nos han rechazado, no siempre nos van a rechazar, y hay que entender de que no somos individuos perfectos, pero sí somos individuos suficientemente buenos. Yo soy suficientemente bueno, yo doy la talla, yo puedo asumir el riesgo social y tarde que temprano encontraré un grupo de personas en las que yo sea completamente aceptado. Generalmente cuando nos rechazan es porque no estamos en el lugar adecuado. Entonces no debemos seguir en ese espacio, debemos buscar afinidades culturales, afinidades intelectuales, afinidades socioculturales para que nos sintamos bien. Y eso es hacer caso a la legitimidad de mi personalidad. Yo tengo derecho a ser yo mismo, yo tengo derecho a ser auténticamente yo, porque si no soy yo y yo no hago caso a mi propia legitimidad, empiezo a obrar como otra persona y es cuando sucede la despersonalización. Empiezo a separarme, ¿por qué? Porque yo mismo me estoy rechazando. Entonces el evitativo puede llevar no solo a ese temor del rechazo a otros, sino a que la persona a sí misma se empiece a rechazar, que ese es el rechazo más grave. Entonces, básicamente, para vencer la personalidad evitativa definitivamente es un desorden de ansiedad. Hay medicamentos que pueden ayudar, varios medicamenticos como sertralina, citalopram, paroxetina, básicamente los que intervienen en circuitos de serotonina, noradrenalina, y pueden ayudar muchísimo, pero la parte actitudinal es indispensable. Yo tomo la actitud, 1, de que soy suficientemente bueno. 2, de que si me rechazaron una vez no quiere decir que todas las veces me van a rechazar. De incrementar mis umbrales resilientes, mi umbral ante la crítica, mi umbral ante el rechazo, mi umbral ante el ridículo, mi umbral ante la frustración, mi umbral ante el hostigamiento de terceras personas. Porque si yo, por ejemplo, soy víctima de bullying, de matoneo, que se burlan, yo debo tener ese umbral lo suficientemente ajustado, 1, para no sufrir y derrumbarme por esa situación emocionalmente, que me resbale con resiliencia, lo que se llama el efecto teflón, que todo me resbala, pero en cierta medida, y aprender a poner límites. Entonces llegamos al trastorno de personalidad dependiente, que es una necesidad dominante, excesiva, imperativa, de que lo cuiden, que conlleva un comportamiento de sumiso y de apego exagerado, con un miedo a la separación, a la ruptura de esa relación, y comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta con 5 más de los 8 ítems que les voy a dar. Entonces, la persona con un trastorno de personalidad dependiente es una persona que es sumisa y le gusta que la manden, le gusta depender de la otra persona, transfiere su capacidad de decisión a terceras personas, transfiere sus responsabilidades a terceras personas, y no lo debemos confundir con la codependencia. Sobre la codependencia haremos una charla, que básicamente es el sostenimiento de relaciones caóticas e inestables. Esa es la codependencia, bien sea aplicada a adicciones, bien sea aplicada cuando nada tiene que ver con adicciones. Entonces la codependencia es muy diferente, porque en la codependencia no hay transferencia siempre de responsabilidades y transferencia de responsabilidades. El codependiente generalmente está en 2 fases, sumiso o agresivo. Es una persona que no sabe amar. El codependiente tiende a ser altamente controlador, altamente demandante. Entonces son cosas bastante diferentes, el trastorno por dependencia de la codependencia, que eso incluso muchos profesionales los confunden. Entonces, al trastorno por dependencia le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Busca el refuerzo cuando toma decisiones en terceras personas porque se siente muy inseguro. La inseguridad es pura ansiedad, y es pura ansiedad básica.
yo no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente adecuado. Entonces, como vemos, estas ansiedades son lo que se llaman las ansiedades flotantes, que no son ansiedades viscerales. Las viscerales ya desde el tiempo de Freud, angustias viscerales, ya las entendemos como un déficit en la neurotransmisión, especialmente de la serotonina. Entonces, estas ansiedades son muy actitudinales, no son tanto neurobiológicas ni tanto cerebrales, sino son muy psicológicas, y lo psicológico lo vencemos muy fácilmente con nuestra propia psicología. Entonces, en segundo lugar, tenemos que necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayor parte de ámbitos de la vida. Transferencia de responsabilidades, del propio autocuidado, la manutención. Si bien comienza a principios de la edad adulta, ya se puede diagnosticar muy fácilmente, como yo les decía en otras charlas, de que el promedio en el país, en Colombia, son 28 años para salir del cuidado paterno, pero si ya uno de 28, 30, 32 años sigue transfiriendo responsabilidades de manutención a sus padres, ahí ya hay algo para revisar, porque puede estar desarrollando un trastorno por dependencia y sobre todo el síndrome de Peter Pan, que ya veremos en la charla de síndromes psicológicos cómo este síndrome de Peter Pan es el del adulto ya grandecito, que nada que despega y sigue dependiendo, caprichoso, demandante, demen, pero no despega. Entonces, como vemos, nosotros debemos tener autonomía, capacidad de autoabastecimiento de amor propio, y surge la autoestima, capacidad de autoabastecimiento de control interno, y surge el autocontrol. Entonces es muy necesario entender de que estos desórdenes de la ansiedad van en contra de mi autonomía. Por ejemplo, el evitativo quiere tener relaciones, pero su autonomía está completamente limitada por un temor de que piensa que va a ser rechazado, o el dependiente piensa que va a tomar una decisión equivocada y busca el refuerzo de una tercera persona. En tercer lugar, tiene mucha dificultad para expresar desacuerdo, es decir, por ese mismo temor al rechazo de romper una relación afectiva, no pone un no, y el no sostenido hay que aprenderlo a poner. Una persona con un trastorno por dependencia es sumiso, pone el sí, no pone no, no fija frontera social, no fija límites, y por lo tanto, pues al derribar su frontera social, automáticamente la vida le va a poner en sus relaciones sociales lo que llamamos los contradependientes, que muchas veces terminan siendo abusadores, explotadores, personas mala gente, y termina ya al ceder su frontera social con graves consecuencias sociales y en todas las áreas de desarrollo. En el cuarto, tiene mucha dificultad para iniciar proyectos o cosas por sí mismo, y no tanto por falta de iniciativa, sino por falta de confianza en sí mismo. Entonces, si no hay autoconfianza, tiene esa iniciativa de empezar algo y después pasa el tiempo y dice, ay, mire, esa otra persona tuvo esa iniciativa y le fue bien, ese emprendimiento y le fue bien, pero yo me morí del susto y no lo hice, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un núcleo de temor, de ser sí mismo, de creer en sí mismo, la autoconfianza está vulnerada. Entonces, no es por falta de motivación, no es un síndrome motivacional, no es falta de energía, sino es falta de autoconfianza. Entonces, esa persona va a terminar frustrada, va a terminar emocionalmente inestable. En el quinto lugar, vemos que busca demasiado la aceptación y el consejo de los demás. Es una persona que incluso llega a hacer voluntariamente cosas que le desagradan únicamente en favorecimiento de la aprobación social, que ahí es donde mucha gente termina consumiendo droga, precisamente ¿por qué? Porque transfirió esa decisión a otra persona, y hay un trastorno por dependencia emocional, porque se dio demasiado terreno en algo. ¿Por qué? Porque tenía ese temor que hizo demasiadas concesiones, que fue en contra de sus valores, fue en contra de sus principios, únicamente por buscar la aprobación de terceras personas. Entonces, estas personas, cuando terminan con el contradependiente, inmediatamente tienen que afianzarse en otra relación, ¿sí? No pueden estar solos, tienen que agarrarse a otro, sea un amigo, otro amigo, una novia, otra novia. Siempre están buscando un rescatador. Y en octavo lugar encontramos una preocupación no realista
por miedo a que la abandonen y que él tenga que cuidar de sí mismo. En el fondo, el dependiente siente terror de que tenga que vivir de sí mismo, que tenga que cuidar de sí mismo, y por eso él está en constante incitación del rescate afectivo de terceras personas. Puede manipular, puede hacerse la víctima, puede no revelar sus verdaderas intenciones con tal de sostener la relación en esfuerzos frenéticos por evitar el abandono real o imaginado. Ya, por último, vemos la personalidad obsesivo-compulsiva. No podemos confundir el trastorno obsesivo-compulsivo con el desorden de personalidad obsesivo-compulsivo. Si bien en algunos aspectos hay puntos afines, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de ansiedad. Del eje 1 es un trastorno que se caracteriza por los pensamientos intrusivos, por la ansiedad que generan esos pensamientos intrusivos, que cobra un matiz obsesivo con un gran rigor mental, y la persona tiene la necesidad de desarrollar un comportamiento. Recordemos que en psicología los comportamientos son las acciones motoras, entonces un comportamiento compulsivo para mitigar la ansiedad. Lavador de manos compulsivo, verificador compulsivo, numerador compulsivo, ritualizador compulsivo, todos esos forman parte del TOC. Pero ya lo que es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionamiento, el control mental, interpersonal, y va cediendo en su flexibilidad y propia autoeficiencia. Entonces es una persona, este desorden se llamaba antiguamente el desorden anancástico de la personalidad. Es una persona en que todo lo suyo tiene que estar en perfecto orden, en perfecto equilibrio, en perfecta armonía. ¿Por qué razón? Porque tiene un desorden de personalidad de este tipo. Entonces vemos que son 4 o más ítems de los 8 que voy a narrar. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización, a un programa hasta el punto que se descuida del objetivo principal de la actividad. Se rige demasiado en los detalles, en las minucias, y está ocupado en los detalles, demasiada atención al detalle. Muestra un perfeccionismo que interfiere en la terminación de las tareas. Es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen los propios estándares de perfección. Es como el famoso cuento del carpintero. Si un carpintero mira con una lupa y si ese señor tiene un anancástico, un desorden de personalidad obsesivo compulsivo y la quiere pulir, la sigue lijando y la sigue lijando y la sigue lijando hasta que no tiene tabla. Entonces hay que saber parar, porque si tenemos una obsesión por el perfeccionamiento, aquí en la tierra nada es perfecto, todo es imperfecto, somos imperfectos, nuestro trabajo es imperfecto, y hay que saber iniciar un ciclo de acción, continuarlo y terminarlo, ¿sí? Con unos parámetros de perfección racionales. Vemos, en tercer lugar, que muestran una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, en donde llega a excluir las actividades de ocio y los amigos. Entonces vemos que es una persona que se va dedicando con excesiva atención al trabajo, a la productividad, que muchas veces esto se confunde con la adicción al trabajo. La adicción al trabajo, cuando ha querido estar en los manuales de diagnóstico, la adicción al trabajo más se va hacia un desorden de personalidad obsesivo compulsivo que hacia una adicción, porque el trabajo no interviene en el circuito del placer, por lo tanto no es una adicción. Es demasiado consciente, escrupuloso, inflexible en materia de moralidad, de ética, valores. Entonces él se ocupa con demasía y perfeccionismo, que yo tengo que ser perfecto, qué horror eso, una pulcritud excesiva interior en su higiene moral, en los pensamientos, que muchas veces este trastorno de personalidad obsesivo compulsivo puede hacer viraje hacia una obsesión hacia el pecado. Entonces, que todo es pecado y todo es pecado, entonces se sugestiona con el pecado, todo esto está mal, qué horror, y la persona el síndrome del pecador, ¿no? Entonces, de que todo es pecado, y eso no es así. Es incapaz de deshacerse de objetos viejos, deteriorados, porque tiene un rasgo de acumulador, que el acumulador puro es el síndrome de Diógenes, que está en el trastorno de personalidad
que en el trastorno obsesivo compulsivo, que es el acumulador compulsivo, que no puede botar un periódico, pero este tiene también el mismo rasgo. Entonces tiende a ser avaro hacia sí mismo, hacia los demás, y acumula dinero con algo de codicia, y es una persona muy obstinada. Entonces, como vemos, todos estos desórdenes del grupo C es muy importante manejarlos porque las ansiedades van haciendo virajes. Vemos que los clúster A son ansiedades pasivas, los clúster B son ansiedades hostiles y los C son ansiedades de tipo evitativo dependiente. Dentro del clúster C se ha querido agrupar a otro trastorno, que es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Para más investigación hay grandes materiales en los libros de Caballo, los libros de Theodore Millon, resultan ser maravillosos. También hay uno de Freeman, un norteamericano, Theodore Millon norteamericano, Vicente Caballo, un español. De manera tal que todos estos desórdenes de la personalidad, cuando llegamos al pasivo agresivo, es una persona que quiere hacer daño, pero no lo hace abierta y directamente, sino lo hace pasiva y tangencialmente mediante el sabotaje. Entonces, el chisme, la intriga, la calumnia, el dividir las relaciones, todo eso obedece a gestos muy pasivos agresivos. Hablar mal de los demás cuando no están presentes, descalificar, todo eso es muy pasivo agresivo. Tenemos también el agresivo sadista, que es similar al antisocial, pero ya fricia hacia una psicopatía, donde disfruta haciéndole mal a los insectos, a los pájaros, a los perros, a los gatos, a los seres humanos. Y vemos el derrotista masoquista, que es la persona que busca fracasar, que busca que le vaya mal y que se disfrace y se encubre en eso, en un derrotista masoquista, generando una cantidad de tragedias muchas veces inexistentes para poder justificar su fracaso real. Entonces, de esta manera vemos lo importante de resolver los desórdenes de la personalidad. En medio de todas estas charlas, todos tenemos rasgos para trabajar. Aquí no hay nadie blindado, no hay nadie perfecto. Y todas estas charlas que hicimos, 4 o 5 charlas sobre los desórdenes de la personalidad, son claves para que sigan investigando. Encuentran manuales clínicos de diagnóstico de DSM-5, trastornos de personalidad, mucho material en internet. En mis libros figuran partes sustantivas de desórdenes de la personalidad para investigar, porque es donde se va solucionando la ingobernabilidad del adicto, esa falta de gobierno en pensamiento, en emoción, en afecto, en impulsos. Es lo que hay que mejorar. Entonces, la personalidad es una parte integral, una parte sustantiva, porque es nuestra forma de ser, es decir, es cómo nosotros somos, cómo somos ahí, cómo somos en las áreas de desarrollo, cómo somos dentro de nosotros mismos, cómo somos en una relación afectiva, cómo somos en nuestras relaciones sociales o interpersonales. Entonces, la personalidad es absolutamente necesario ajustarla, mejorarla, para ser individuos muy adaptados socialmente, muy estables emocionalmente y muy racionales en nuestro pensamiento. De esta manera, pues los invito a todos a cambiar, siempre mediante la teoría del cambio. Recuerden que son 3 estados fundamentales: la motivación, la acción y el sostenimiento. La motivación nos llega siempre desde identificar como acto racional qué es lo que estamos haciendo, desde la aceptación, que es un acto sensible, siento que tengo esto y lo debo cambiar, y el asumir, que es el querer cambiar. Ahí logramos la motivación para accionar el cambio, cuando, aquí y ahora, y al sostenimiento o la adaptación del cambio instaurado. Lo difícil es adaptarnos, pero hay que tener siempre en cuenta que por la ley de los condicionamientos, después de 23 días de que nosotros accionemos un cambio, este ya se instaura en nuestra conducta por la teoría de los condicionamientos. Entonces es un poco de esfuerzo, son 2 o 3 semanas donde estamos muy vigilantes, con automonitoreo, con autorregulación, y de esa manera el cambio se instaura y asunto resuelto. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.